Maratón Radio. La radio del running. Hace unos días contamos aquí una situación que no llegamos a entender y que he de decir que a día de hoy seguimos sin entender. La buena noticia que hemos de contar es que parece que todo está solucionado. Parece, al menos de momento, pero me voy a explicar un poco mejor. Contamos aquí que el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, había abierto una investigación de oficio porque trataba de evitar que los niños menores que participan junto a carros de fuego, esas sillas, ¿no?, que empujan los padres de carros de fuego, participaran en las carreras. Se había abierto una investigación de oficio, lo contamos, el podcast está disponible en Maratón Radio. Se había investigado a través de las redes sociales quiénes eran esos niños, se había pedido información a las organizaciones de las carreras de si esos niños tenían o no tenían seguro, y nos contaba aquí el padre de una de esas niñas, Luis Gómez, cuál era la situación que estaban viviendo y la carta que habían enviado al defensor del pueblo andaluz. Nosotros lo contamos aquí y bueno, después se desató una polvareda en la que la propia oficina del defensor del pueblo andaluz se ponía en contacto con nosotros. Nos ofrecía una versión en la que, explicaban que lo que querían era proteger a los menores, y lo que nosotros solicitábamos era una entrevista, poder preguntarle a Jesús Maeztu, o en su defecto al técnico que había elaborado ese informe de oficio, ¿por qué? Poder preguntarle por qué se trataba de impedir que esos niños participaran en las carreras. Queríamos preguntarle cuál era el riesgo de que esos niños que participan en las carreras, empujados por sus padres o por gentes de buena voluntad, que lo que quieren es hacerles disfrutar, y que participan además con un seguro para cada una de las carreras por posibles accidentes que se pudieran producir, y que además disfrutan mucho en las carreras, queríamos preguntarles a qué riesgo nos estábamos enfrentando por el hecho de que estuvieran participando. Queríamos preguntarle quién se había quejado, queríamos preguntarle cuándo se había registrado un problema. La verdad es que a esa oficina del defensor del pueblo andaluz le explicamos esto, que no queríamos un comunicado en el que, se daban unas explicaciones que no respondían a estas preguntas, sino que queríamos respuestas a esas preguntas por parte, insisto, del defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, o del técnico que había elaborado este informe, que es buen conocedor del mundo del running y del mundo de las carreras. Aquello se fue alargando y teóricamente en este espacio tenía que estar Jesús Maeztu. Nos prometieron que iba a dar la cara y que nos iba a contestar a estas preguntas el defensor del pueblo andaluz. Pero es verdad que cuando uno no tiene respuestas es mejor evitar las preguntas, y el defensor del pueblo andaluz no está aquí para responder a estas preguntas para las que seguimos buscando una respuesta. La mala noticia es que no nos va a poder dar respuesta a esas preguntas. La mala noticia es que se ha empleado mucho tiempo y dinero de los andaluces en una investigación de oficio que no va a ninguna parte. La mala noticia es que a esas familias de carros de fuego se les ha hecho sufrir inútilmente durante este tiempo. Pero aún así hay una buena noticia. La buena noticia es que se produjo una reunión entre el defensor del pueblo andaluz y Luis Gómez y su mujer, esa familia que había enviado una carta al defensor del pueblo andaluz. En definitiva, una reunión entre Jesús Maeztu y algunos de sus colaboradores y la gente de carros de fuego para explicarles qué es lo que pasaba y sobre todo para decirles que todo esto había sido inútil y que ese expediente estaba cerrado y que los niños van a poder seguir disfrutando en las carreras en Sevilla, donde parecía
que de una forma inexplicable hoy en día, no se quería que participaran. Aunque nosotros escribimos ese titular, el defensor del pueblo andaluz trata de evitar que los menores en silla de ruedas participen en las carreras. Y aún hubo alguien, seguramente buen amigo de quien había elaborado ese informe, que bueno, nos criticaba mucho, nos decía que era tendencioso, pero lo cierto es que parece que era lo que sucedía, que se trataba de evitar que esos niños participaran en las carreras. Pero insisto, parece que el expediente está cerrado y parece que no va a haber mayor problema. Hoy lo que queremos es volver a hablar con Luis Gómez y que nos explique cómo marchó esa reunión y si ya están tranquilos y van a poder participar con su hija, con sus hijos, con los niños de carros de fuego en las carreras. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues cuéntanos, ¿la reunión fue satisfactoria? La verdad es que sí, muy satisfactoria. Bueno, esa es, como digo, la mejor noticia. Os dijeron que el expediente está cerrado, ¿no? Sí, que después de esta reunión, después de conocer toda la información que nosotros les facilitamos, pues ellos se convencieron de que se podían hacer las cosas tan bien como lo estamos haciendo nosotros. Por tanto, todo lo que había sucedido hasta el momento sigue sin tener explicación, pero por lo menos parece que se acaba, ¿no? O sea, cerramos la puerta, cerramos ese libro, seguimos sin entenderlo, pero lo cerramos. Lo que yo entendí es que ellos abren siempre muchas casas de oficio, me dijeron que tienen abiertas ahora mismo incluso 400, y que la nuestra era una más, que se había abierto porque ellos habían entendido que había riesgo para los menores. Uh-huh. Ellos entendían que había riesgo para los menores que empujáis en la silla de ruedas, a pesar de que tienen seguro y a pesar de que, en fin, no se ha producido nunca un accidente. Exactamente. Entonces, pues nosotros le procedimos a explicar que nosotros no aparecemos en las carreras sin más, sino que para poder participar en una carrera seguimos un protocolo bastante estricto, en el sentido de hablar con la organización de las carreras, contratar seguros de responsabilidad civil y de accidentes y, por supuesto, contar con la autorización de las familias que hace a un impulsor o a una impulsora responsable del niño o niña durante la carrera. Quiere decir que eso yo creo que les tranquilizó, sobre todo le tranquilizó mucho al señor Maestu, que tengo que decir que fue muy cordial durante toda la entrevista, y él se ha convencido de la viabilidad del proyecto. Lo que seguimos sin saber es por qué se abrió esa investigación de oficio, ¿no? Seguimos sin... Bueno, eso, allí estaba el defensor del pueblo con el informe, y en el informe pues viene una serie de riesgos que son con el tema sobre todo de la normativa IAF. Uh-huh. Pero claro, es lo que hablábamos, que la situación en la que estamos es un término intermedio, es decir, si nos dijéramos por la normativa IAF tampoco se podría correr con cascos de música y tampoco se corre con el teléfono. Eso me lo comentó un atleta que se llama Manuel Garnica. Es verdad. Así es, lo impide la normativa IAF. Al final se trata de un capítulo que se cierra, una de esas cuestiones inexplicables y entiendo que acabáis satisfechos, que acabáis contentos y que acabáis, pensando que vais a poder seguir haciendo lo que estabais haciendo, que es que tampoco le estabais haciendo daño a nadie, sino todo lo contrario. No, hombre, no solo como lo estábamos haciendo, sino que si además realmente el defensor del pueblo, como nos transmitió ayer el defensor, va a estar a nuestro lado, pues hombre, en realidad las cosas van a ser incluso mucho más fáciles, porque si llegamos a una carrera y tenemos a esta oficina de nuestro lado, pues la verdad es que es un lujo, claro. Yo lo que también, no sé si os lo transmitió en la reunión o no, lo que sí que puedo contar es que
el técnico, conocemos el nombre del técnico, pero yo creo que no hace falta darlo, no tiene mucho sentido hablar o dar el nombre de una persona que, bueno, estaba haciendo su trabajo, sinceramente, y desde mi humilde punto de vista, de una manera inadecuada, pero que estaba trabajando ahí, y creo que no tiene mucho sentido. Lo que sí que podemos contar es que a partir de este momento sí que va a ser el delegado del área de deportes y no ese técnico en concreto quien lleve este tipo de gestiones. Y a mí me parece una muy buena decisión, porque parece que hasta ahora la gestión no había sido ni mucho menos la más adecuada. No sé si eso os lo transmitió también o te estás enterando en este momento. No, a nosotros nos transmitió que, hombre, que ahora iba a haber otro encargado al frente de este tema. Que necesitamos un poquito de descanso, porque han sido unos días un poco tensos, tanto para ellos como para nosotros. Bueno, ha sido una situación agradable. Claro. Y yo creo que hablando se entiende la gente, y eso es lo que hicimos ahí. Claro. Lo que hubiera hecho falta hubiera sido hablar antes, y eso no se produjo. Pero bueno, dicen los viejos del lugar que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Y parece que la dicha de esa reunión fue positiva y fue buena. Luis, no te quiero molestar más, tampoco es mi intención ponerte en una situación complicada. En definitiva, parece que esto está resuelto, o que al menos, pues no va a seguir por esa vía que se había abierto de la investigación y el intento de impedir que esos niños pudieran disfrutar de la carrera, y a partir de ahora lo que se abre es un escenario de esperanza y de poder seguir disfrutando con vuestros hijos, con los niños de Carros de Fuego, y poder llevar a cabo esa labor que yo creo que a la mayoría del mundo del running, y en particular a mí, nos parece muy loable. Así que enhorabuena, y ojalá esto nunca se hubiera producido. Sí, la verdad que sí. Y simplemente ya lo último que podíamos decir es, cuando llegamos a este punto intermedio de que los niños estén asegurados y que los niños tengan todo en condiciones, a mí lo que se me planteaba, dice, bueno, oye, ¿y qué pasa si alguien se mete con un carro y no lleva el dorsal? Y digo, o lo hace fuera de carrera. Digo, pues igual que hay gente que corre sin dorsal. Claro. Igual que hay mucha gente que se ha metido sin dorsal, que está muy mal, siempre, pero y sí. De hecho que, yo me acuerdo hace unos años en la maratón de Sevilla, que se metió en la media, que se metió tanta gente sin dorsal, que cuando llegamos al avituallamiento no había botellas de agua. Entonces, pues ahí ya es cuestión de que la gente sea responsable, y claro, sobre todo que se tienen esa alternativa para que, si quieren, se puede hacer legalmente. Claro. Efectivamente, y que nos hablen de efecto llamada, que era otra de las cosas que os habían dicho, que habíais, sí, que hacíais un efecto llamada para los menores que participaran en las carreras. Bueno, en definitiva, he de decir también en descargo de Jesús Maezu y de su oficina, de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, he de decir que quien pone la firma es Jesús Maezu. Es imposible que pueda conocer al detalle todos los asuntos. Este lo ha tenido que conocer al detalle, seguramente porque el técnico que lo estaba llevando no hizo bien su trabajo. Nos llevaría esto a pensar, bueno, y entonces, si no puede conocer al detalle, ¿por qué tiene que ser él el que ponga la firma? Bueno, también están las iniciales de la persona que hace ese informe, precisamente por esto, y la labor de Jesús Maezu como del Defensor del Pueblo pues es una labor de supervisión. Y yo entiendo, y además por lo que he podido hablar con su portavoz y con su oficina, que una vez han conocido al detalle esta circunstancia, pues tampoco se lo podían ni creer, tampoco, en fin, se llevaban un poco las manos a la cabeza al saber que lo que se había hecho desde su oficina pues no tenía demasiado sentido. Y eso, obviamente, pues hace que sea más difícil poder dar explicaciones o poder ofrecer entrevistas. Porque yo creo, Luis, que ayer os pidió perdón, ¿no?, el Defensor del Pueblo.
No, él decía, ¿no?, que si tenía que pedir perdón por algo, que lo pediría. Y entonces, a lo largo de la reunión, pues fuimos viendo que había cosas que había efectivamente que matizar. Y ya está. Lo que pasa es que él estaba un poco afectado porque él me decía, claro, que yo le decía cosas muy graves en la carta, que le hacía acusaciones muy importantes, y, hombre, es verdad. Lo que pasa es que yo le dije, es que en la reunión que nosotros tuvimos aquí, en mayo no llegamos a ningún acuerdo, y hemos llegado a un momento de indefensión. Y claro, yo le digo, la carta en realidad no es a su persona. La carta es que el responsable de la oficina es el director, digamos, en este caso, y yo no tenía más remedio que dirigirla a él. Yo no puedo dirigirle una carta abierta a un técnico en concreto, porque yo creo que es la forma de comunicarse. De ahí, pues después, que ha habido diálogo, pues claro, y en el momento en que dos personas se sientan con ganas de llegar a un acuerdo, pues tal y como fue ayer, pues la verdad es que se consiguió, y creo yo que es muy positivo, la verdad. La verdad que sí. Lo lamentable que haya habido que llegar a esta situación de tensión, etcétera, ¿no? Pero, en fin, lo bueno es que se haya solucionado. Pues lo dicho, Luis, enhorabuena y a seguir con esa labor. Muchas gracias a ti, Rafael. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio, y en facebook.com/maratonradio.